Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Corta un segundo. ¿Qué es eso? ¿La luz? Sí. ¡Ay! Tiene que prenderse la luz. Sí. Fue mala mía. Lo volvemos. Comprate que es todo hermoso. Ajá, ya. Bienvenidas a todas las personas a otro jueves de Fondo y Forma. Estoy emocionada que este episodio sea nuestro primer episodio en Jueves Santo. Y lo más loco, lo más interesante es que el tema que vamos a conversar hoy está relacionado con nuestra espiritualidad. Y realmente no fue algo pensado, no fue algo que yo dije definitivamente esto tiene que entrar porque Semana Santa no. Fue algo que nació de mi experiencia, de mi vida diaria. Y las invitadas que tengo hoy las conocí en un evento en el que las personas que asistimos ahí hemos conectado con nosotras mismas, con la naturaleza, y fue muy enriquecedor, muy sanador. Entonces, vamos a conversar hoy sobre cómo encontrar la espiritualidad en nuestra vida diaria. Para eso tengo a Ale Guaranja y Andrea Espinosa. ¿Cómo están, chicas? Un gusto tenerlos acá. Gracias por la invitación. Gracias. Muy lindo estar aquí. Estoy emocionada que conversemos con ustedes sobre la espiritualidad y justamente como decía al inicio, ¿no? Bueno, yo las conocí en este evento donde ustedes, fueron las que propiciaron sobre ofrendas al mar, Sí, ofrendas ¿no? al mar. Y si para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, si podrían como describir un poco qué es a lo que se dedican, ¿no? Y en qué consiste estos eventos también que realizan. Ok. Bueno, al evento que fuiste, que es Ofrendas al Mar, fue nuestro segundo encuentro. Es un encuentro en donde lo que queremos es que la gente conecte con la naturaleza, ¿no? Para poder entrar en esta esencia o en esta cosita linda que hay en cada uno, que es parte de la divinidad, digamos, ¿no? Entonces es como intentar encontrar en cada uno esta chispita a través del movimiento. Siempre es bueno moverse primero, de la meditación un poquito y de la música o de los sonidos, ¿no? En mi caso es el canto, en caso de Andrea es el sound healing, que es una capa en sound healing. Y bueno, para conectar con la naturaleza es como quitarnos un poco estas como máscaras a veces que hay, ¿no? Y como soltarse y relajarse y permitirse, abrirse y sentir, ¿no? Eso. Bueno, yo canto, soy cantora, arquitecta de interiores, fotógrafa de profesión. Doy clases de yoga y meditación, pero mi camino es el canto y eso es lo que me encanta entregar. Y, yo tengo que confesarte que tu voz fue precioso, de verdad. Si no la han escuchado, de verdad, su voz es preciosa. Nunca había escuchado una voz como la tuya. Y en mi experiencia yo conecté con algo muy profundo mío a través de tu voz, así que te agradezco por eso. Ay, perdón. Gracias. ¿Y tú, Andrés? Bueno, en mi caso en Ofrendas al Mar, yo me centro más que todo en la parte de meditación para centrarnos mucho en la intención. Y ya de ahí me centro en lo que es el sound healing, que es como una terapia de sonidos en el cual utilizo varios instrumentos, ya que cada instrumento también nos lleva a un elemento y también las vibraciones. Hay veces en las cuales en nuestro día a día tendemos a, no sé, por situaciones o por algo en la casa o también por el estrés, las vibraciones son un poco bajas. Puede ser también, por ejemplo, por el miedo, temor, tristeza. Entonces lo que hacen los sonidos es comenzar a elevar tus vibraciones y entrar en un estado de relajación mucho más profundo. Y también te lleva a un viaje hacia tu interior. El viaje es totalmente único porque cada uno de nosotros es totalmente diferente y te puede llevar a, no sé, a la jungla, te puede llevar hacia una parte, no sé, hacia tu niña interna, por ejemplo. Es algo tan único y fabuloso. Yo la primera vez que hice esto, que estuve en realidad en una sesión de sound healing, fue una conexión tan profunda
también con mis miedos, salir de ellas, y dije, wow, o sea, esto es lo que necesito también compartirlo hacia los demás. Y por eso esa fue en realidad mi motivación para hacer una formación en Sound Healing. Y bueno, hoy en día en realidad me estoy profundizando mucho con cada instrumento. Ale es consciente de que cada vez le saco instrumentos más locos. Tengo tambores chiquitos, grandes. También ahorita estoy con algo súper ancestral que se llama didgeridoo, que es un instrumento largazo que emite un sonido súper grave, que te lleva también a partes densas, que en realidad nosotros necesitamos, porque como personas también necesitamos saber nuestra luz y nuestra sombra, y también amar ambos, no solo concentrarnos en una sola parte. Y bueno, aparte de esto, de centrarme en el Sound Healing, también soy profesora de yoga y también soy coach. Ahorita estoy llevando una formación en el coaching corporal y también en la danza primal, que nos centramos mediante los movimientos, vamos entrando a cada chakra. Ok, qué interesante lo que cuentan. Y quería saber entonces cómo a través de estas prácticas, cómo podemos conectar con nuestra espiritualidad, ¿no? Cómo a través tal vez de nuestro cuerpo, del canto, del yoga, de la danza, cómo las personas que accedemos a ustedes, cómo podemos conectar con algo tan interno como la espiritualidad que está en nosotros o en nosotras mismas, ¿no? Yo siento que es como lo que estábamos hablando hace un ratito, como este lenguaje único que hay entre tu ser y la divinidad en sí, ¿no? O la energía, o el universo, Dios, o como quieras llamarlo, ¿no? O sea, al final, si eres espiritual, crees en algo, ¿no? Y cómo nos puede ayudar, pues porque es como, o sea, al mover tu cuerpo, tiene como un lenguaje, ¿no? Al mover tu voz, al soltar y respirar, ¿no? Al meditar y todo esto, siempre hay como un espacio vacío, no sé cómo decirlo, no soy yo un poco abstracta, perdón. Andrés más como claro. Pero es como este espacio, un templo ahí adentrito, que es tuyo, para ti nomás, ¿no? Es como este templito en donde estás tú y esta divinidad, ¿no? Tu yo soy, tu ser esencial, esta parte divina que hay en ti, ¿no? Esta chispita que está en ti. Entonces, el cuerpo es una manera de soltar todo esto que decía, que el temor o estas emociones de baja vibración. Entonces, cuando nos movemos, es como soltamos, ¿no? Se dice en Kundalini Yoga, una amiga que es maestra de Kundalini Yoga, que las partes como las articulaciones como que acoplan todas estas energías negativas, digamos. Y cuando las soltamos, todo eso como se va, ¿no? Es algo como sentirlo así súper fácil de entender, pero en sí, o sea, si tú bailas y te mueves, bailas tu salsa, lo que sea, es como que te sientes un poco más libre, ¿no? Es como que ya no piensas. Entonces eso sí es sencillo, ¿no? Y al meditar, y yo siento también que entras a esta forma, fondo y forma, a este fondito, ¿no? A este cúmulo de energía pura, ¿no? A este vacío. Sí. Y siempre y cuando tú estés en el presente, siempre y cuando tú estés anclado en el presente, llegas a ese templito, ¿no? Llegas a esa comunicación. Y para mí es el bailar, el cantar, el dibujar, el meditar, el hacer yoga, o incluso hasta cocinando, ¿no? La cosa es que estés súper presente y que te encante hacer eso y estés como ahí, ¡pum! Claro. Y creo que de esa manera. Claro, y aportando un poquito a Ale, es exactamente eso, es como que también, o sea, hay personas que vienen a las clases de yoga y es como que lo ven algo físico y solo, no sé, quieren bajar de peso, y es como que, o sea, bueno, es válido, pero en sí ese no es el objetivo del yoga. El yoga es más, o sea, también ser consciente de cómo tu cuerpo se va sintiendo en cada postura, ser consciente de tu respiración, porque a veces hasta una alumna me dice, yo hago las posturas pero me olvido de respirar, y yo,
por eso siempre digo, inhala y exhala. O sea, es como que algo tan básico, Sí. pero a veces como que como nuestra mente también vuela y estamos en tantas cosas, se nos olvida algo así. Y ahí está, es como que reconectarnos hacia nosotros mismos, esta esencia. Y sí, o sea, la meditación es como una puerta hacia nuestro interior, nos abre tanto. La meditación es como que una gran aliada y también para tu mente, porque es como que también es imposible dejar de pensar. Sí. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Volver a concentrarte en tu respiración, concentrarte ahí y vas a ver que tu respiración, de ser tan agitada, va a comenzar a estar mucho más relajada, suave y profunda. Y así, o sea, no es también controlar las emociones, es gestionarlas. O sea, porque... navegarla. Claro, sí. Porque a veces es como que queremos como que controlarlo todo, Sí. pero hay cosas que es imposible controlarlo. O sea, por ejemplo, cosas externas, no puedes. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Como tú reaccionas ante ello. Totalmente. Siento también que lo clásico que dicen las personas un poco, y también lo que yo creía, ¿no? Al inicio, antes de siquiera practicar meditación, y, ¿no? Te pones así como, pon tu mente en blanco, no pienses en nada. No se puede. Es imposible que tu mente deje de Claro, procesar es las como, cosas. no se puede, porque la mente, justo le decía a un amigo hace unos días, la mente es una herramienta hermosa, maravillosa. O sea, está ahí para ayudarnos. Entonces hay que amistarse con la mente. Porque la mente es, o sea, va a chambear. Es una máquina, es como, ¡pum! Igual el cuerpo, ¿no? O sea, y también justo creo que lo que hablamos en Ofrendas al Mar, volumen 2. Es propaganda, ¿no? Que es como conectar con el cuerpo porque es una máquina que va a funcionar y te va a ser fiel a ti a donde vayas. O sea, corras, subas montañas, trabajes 20 horas al día, el cuerpo te va a funcionar. Sí. Hasta que te dice, brother, ya no más. Claro, Y ahí es cuando aparece la ansiedad, el estrés y todas estas cosas que obviamente no es sano, ¿no? Pero lo que decía con que la mente, pon la mente en blanco, no se puede. O sea, como es una herramienta que trabaja todo el tiempo, hay que observarla. Claro. Y hasta creo que cuando quieres poner la mente en blanco, estás pensando en el blanco. Porque es como que mente en blanco, ok, blanco. Ajá. Claro, Una pared blanca. Ya estás pensando en algo. Claro, no se puede. Hay que darle su, ¿cómo se dice? Su presencia, ¿no? Hay que observarla y siempre regresar a la respiración como ancla del presente. Entonces es lo que tenemos. Siempre en todo momento que tienes ahí tu cuerpo, el latido de tu corazón, tu respiración. Entonces siempre... A ver, 2, inhalo. Y exhala. ¿No? Siempre tienes ahí esta herramienta. Sí. Una herramienta, si no es parte de ti, tu respiración, tu inhalación, que no necesitas de algún agente como que no. externo, eres solo tú y tu cuerpo. Y tu corazón, latiendo todo el tiempo. Todo el tiempo está latiendo, imagínate, ahorita está latiendo y nos está manteniendo vivos, ¿no? Entonces, ya aquí ya está ocurriendo algo increíble en el cuerpo. Las células, o sea, ahorita estamos pensando y hablando y es como... Las neuronas están pero trabajando todo el tiempo. Por ahora siempre. Es maravilloso. Y si no tienes conciencia de eso, obviamente nosotras como yogis o como guías a veces nos olvidamos también porque somos seres humanos, pero siento que es muy importante darle esa cabida también en el día a día, un ratito de, pucha, qué máquina tan... ¿No? Sí, es ser conscientes de algo que damos como que por sentado, ¿no? Decimos, bueno, o sea, no pensamos en que estamos respirando, en que nuestro corazón está latiendo, en las células, ¿no? En realidad como que no pensamos eso y lo damos ya por sentado. Y me parece que estas herramientas, tal vez como la meditación, como el yoga, como la danza, como el canto, permite que conectemos con lo interno de nosotros mismos, que como digo, damos por sentado, ¿no? Entonces, pueden ser distintas herramientas, como comentaste, hasta cocinar, pero es conectar con algo interno que para cada persona puede ser diferente, ¿no? Para una puede ser cocinar, para otra cantar, para otra bailar. Y también es eso, a veces nos imponen que tiene que ser esta forma, y si no es esta forma, o sea, no, ya te equivocaste, no lo estás haciendo correctamente, y no. Hay personas que supongo que de repente
vamos a suponer, ¿no? Como que practican yoga y no conectan con ellas mismas, pero de repente sí meditan, sí, ¿no? Entonces también es como una búsqueda interna, ¿no? A través de estas herramientas o de estas actividades vas conociéndote a ti en un campo que tal vez la sociedad como estructura no te lo permite, como que se prioriza más tal vez el tema de la profesión, ¿no? De resultados económicos y no nos centramos incluso en las emociones, ¿no? O sea, no nos centramos en cómo nos sentimos hoy, que solo tenemos que ser funcionales y producir, y si no damos resultado no somos válidos, porque tal vez esto sea algo más profundo, ¿no? Pero ya estamos en un sistema con estructuras capitalistas que tienes que dar resultado, y si no eres útil, no eres válido. Es cierto. Entonces hay personas que piensan que esto no es importante, ¿no? Que conectar con uno, con sus sentimientos y con lo que a lo largo del día vas sintiendo es algo muy superficial, ¿no? Pero quería saber entonces, ¿cómo fue su camino de ustedes para conectar con la vida actual que tienen? O sea, porque creo que como todos partimos igual de este sistema en el que nos dicen tienes que estudiar una carrera y tienes que ser funcional. ¿En qué momento como que dijeron, tal vez eso no funcione para mí, me voy por este lado B? Ay, a ver. Volvamos. Creo que he contado esta historia varias veces. Bueno, mi carrera en realidad es gastronomía y gestión de restaurantes. Yo estudié en Lucille. Me fui a Disney a hacer como que un work and travel por 3 meses. De ahí me picó el bichito de querer viajar. Me fui a Estados Unidos un año luego de acabar la universidad. Mi madre me comenzó a decir, ¿dónde está el posgrado? Claro. ¿Dónde está el papelito para que sigas? O sea, como que, o sea, todo un sistema. Claro. A colegio, universidad, luego haces todo el como el máster, checklist. claro. Y yo como que en realidad en mis planes no estaba hacer eso. En mi mente estaba, yo quiero viajar, yo quiero saber más porque hay tantas culturas. Sí. O sea, conocía a gente de tantos países y estaba con que, o sea, me metí en mi burbuja, pero en realidad cuando salí era como que, Dios mío, hay demasiado, quiero conocer, pero mi madre siempre como que me exigía eso, me decía, pero ¿cuándo? Y en ese momento yo decía, ya, voy a hacer una maestría en Barcelona. Me fui ahí por 9 meses y yo en ese momento estaba en una relación a larga distancia. Lo intentamos todo, no funcionó, pero a raíz de ese rompimiento, yo en realidad era una persona, no mentiré, 23 años creo, nunca me expresaba. Yo siempre guardaba todas mis emociones. Y luego de ese rompimiento fue como que la última gota del vaso y exploté. Pero exploté de tal manera donde dejé de comer, lloraba todos los días, no podía concentrarme en maestría, o sea, ya me estaba afectando mucho y mis roommates como que me vieron tan mal y me dieron el número de una psicóloga. Y yo estaba tan mal y la llamé y es como que simplemente dije una oración y lloré. Y decía, yo no puedo más con esto, me siento así. Y ella, ok, vamos a respirar un rato, a ver, cuéntame qué es lo que ha pasado, cómo te sientes. Y ahí fue como que también decirle primero a mi familia que necesitaba ayuda. Me costaba demasiado pedir ayuda porque para mí era como que, no, yo estoy sola, yo me hago cargo, yo, y los otros no. O sea, para mí era un signo de debilidad y ya. Pero me sentía tan mal, dije, no, creo que necesito ayuda. Me regresé para Perú, no estaba en mis planes en realidad, pero regresé y al estar con mi psicóloga unos meses y también como que quería saber más sobre esto, más sobre cómo trabaja mi mente, sobre las emociones y todo, me compré un libro de autoayuda y siempre decían la palabra yoga y yo decía, ¿qué es esta palabra que es como que lo que tanto se repite? Yoga, meditación, y estaba como ¿qué es eso? Y de la nada me apareció un anuncio de Lima Yoga, apertura en Chacarilla, clase gratis. Yo dije, es el momento. Claro. Es el momento, voy a ir. Fui y no mentiré, mi primera clase no la pasé bien porque veía a las demás o los demás y hacían posturas difíciles, equilibrio, y yo a la justa podía mantenerme de pie, me iba para un lado y, o sea, me la pasé juzgándome a mí, comparándome con los demás. Yo estaba como que,
en lugar de salir relajada, he salido Más agotada, tensa, estresada, así. Y lo dejé por un tiempo y luego como que lo retomé y le dije, creo que necesito otra vez volver a intentarlo. Y en esta vez como que con una mentalidad un poco más cambiada, también con el trabajo con mi psicóloga. Y como que esto fue la lucecita y me empezó a dar más curiosidad porque ahora era como que yo voy a mi propio ritmo, yo tengo mi mismo proceso, siempre hablarme con amor y compasión y tratarme como tal. Y de ahí fue como quisiera empezar a enfocarme en esto y ya verlo como un estilo de vida y también compartirlo más. Y ahí también era ¿cómo le digo esto a mi madre? Temblando, así, Sí, yo lloré. Sí, o sea, como no podía, como yo nunca me expresaba, primero decirle a mi madre que quería enfocarme en el yoga y que mi madre me diga, pero ¿cómo es posible? Yo pago 5 años para que luego, y todavía has hecho una maestría y has venido acá, pero yoga, eso es un hobby. Y mi padre también me dijo, mira, hijita, a mí me gusta el karate, kung fu, pero eso no significa de que yo sea profesor y me dedique a eso. Y yo estaba como que, o sea, de lo bien que estaba, porque yo ya sabía qué hacer en mi vida, me fui otra vez al hoyo. Y fui otra vez a donde mi psicóloga y sus sabias palabras, gracias Lucía, me dijo, Andrea, a ver, esta es tu vida, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, las personas pueden decir de la A a la Z, pero ¿qué es lo que tú realmente quieres? O sea, tú eres la protagonista de tu vida. Y eso como que me alentó y de la nada gané como que media beca en un profesorado de yoga y dije, no, Estaba destinado. Sí, este es. Y es como que ese fue el inicio de todo. Wow. Y ya de ahí tuve un accidente que yo siempre siento que los accidentes también son señales. Sí. Tuve un accidente que hizo de que me saliera el trabajo y por fin renunciara. Y también cuando renuncié llorando le dije, mamá, que ya no puedo seguir en ese trabajo, quiero dedicarme al otro. Pero hijita, ¿estás segura? ¿Pero cómo vas a hacer? ¿Pero cómo vas a vivir? Porque también es como que hoy día hay demasiados profesores de yoga, para ser sincera. Pues la competencia. Sí, esto. Y bueno, es obviamente lógico porque también mi madre piensa en el futuro y dice, si es que yo muero, o sea, ¿qué es lo que va a ser de ti? O sea, ¿cómo te vas a mantener? Y ella decía, no, mira esto, dame también un poco de tiempo, quiero formar también mi propia la comunidad y todo eso. Y pues nada, tengo que decir que, o sea, yo empecé con 2 alumnos nada más, ganando poquísimo, y hoy en día ya es como que tengo tantas puertas abiertas, tengo más clases, tengo los talleres, conozco también a personas que, o sea, de la nada, también con los mantras, literal fue de la nada, en serio, fue en un encuentro de mantras, hablamos como que dos veces, así rapidito, y luego intercambiamos números y de ahí nos reunimos y ya, Wow. así fue, por eso fue como que, o sea, las cosas pasan por algo, pero ese fue como que la ventana a mi despertar. De igual manera he llorado un montón porque es como que ver mis creencias, mis heridas a profundidad, irme sacando cada vez mi voz, reconectándome conmigo misma. Wow, entonces fue todo como un viaje personal también y además, como digo, rompiendo todas estructuras que nos dicen que es el único camino correcto. Wow, qué interesante. ¿Y en tu caso cómo fue? En mi caso, bueno, yo tengo 35 años. Yo practico yoga desde los 20, pero así como un mes sí, un mes no, dejaba 5 meses y otra vez. Entonces, después de trabajar, me iba a este lugar a hacer yoga y sí me gustaba, me encantaba. No pensaba ser profe, pero la profe en ese momento me decía que tu cara se pone súper suave cuando estás relajada, es muy, muy bonito. Y yo, ay, gracias, qué lindo, ¿no? Y entonces, en ese entonces, bueno, yo estaba en un estudio de arquitectos trabajando, arquitectas, y estaba en talleres de canto, en Jazz House, perdón, de jazz, talleres de canto de jazz. Y eso era lo que me ayudaba a soltar. Entonces estaba trabajando todo el día y ahí salía en Miraflores y iba ahí a cantar, era como que rico, ¿no? Y entrecalaba eso, ¿no? Más o menos, sí, si no mal recuerdo, con el yoga. Pero lo que sí fue
importante fue cuando dejé de trabajar. Hubo una crisis en mi vida y llegó la tristeza que había escondido por todo ese tiempo, ¿no? O sea, yo quería estudiar música, pero esta idea, ¿no? De que no voy a ganar plata, Ajá, que no es rentable. Exacto, todo eso. Entonces dije, bueno, algo de arte tengo que hacer. Y por ahí apareció esta idea de arquitectura de interiores, que si bien es cierto es una carrera muy linda, a mí no me funcionaba, Claro. como te decía. Ya me había amanecido por mucho tiempo solamente estudiando y siempre he sido como súper chancona, pero así como obligándome a mí misma a ser como hacerla mejor o como que demostrar esta creatividad que tenía. Entonces era como una demostración de mi propio poder creativo, pero de una manera no tan saludable, ¿no? Entonces muy mental y siempre me estresaba y estaba como ahí como muy ensimismada y muy como así, ¿no? Me ponía mal humor y todo, muy renegona. Entonces, nada, o sea, ocurrió esto y apareció esta tristeza, esta ansiedad, esta depresión. Y había dejado de trabajar para viajar, ahorré un montón, pero pasó esto y nada, o sea, fue como tuve que quedarme y atenderlo y una vez que terminó, ¡pum!, llegó toda la corriente emocional que tenía que llegar. Entonces estuve por unos meses en depresión fuerte y aparecieron ataques de pánico, aparecieron ataques de ansiedad y cosas muy feas, temores, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando son muy locos, a temores, no sé, como cuando sientes que hay fantasmas y todo esto. Okay. No sé, hay un nombre para eso. Despersonalización, también obviamente cuando no quieres estar en el lugar y ¡pum!, te metes a tu propia... Como que te abstraes. ¿no? Te abstraes un montón. Entonces muchas cosas que para mí eran completamente nuevas y yo decía, estoy loca. ¿No? Literal, mi primer ataque de pánico fue como que, ¿qué me pasa? O sea, sentí que literal estaba poseída o algo así. Sí. Entonces, de por sí yo ya estaba despertando esa sensibilidad. O sea, mi sensibilidad ya estaba despierta, ¿no? Porque era una persona creativa, cantante, me gustaba cantar y todo esto, pero la estaba anulando. Me estaba anulando, o sea, mi verdad, ¿no? Y esto era como la puerta que había estado tocando todo el rato hasta que dijo ¡pa, pa! Claro, como que no me escuchaste, ahora tumba la puerta. Mi sistema nervioso reaccionó a muchas cosas estresantes que ya no eran simplemente amanecerme y trabajar o ya no podía ya como soportar ciertas cosas que para la gente normal era un poco estresante, ¿no? O sea, para mí ya simplemente era como demasiado fuerte, una cosita muy chiquita que me podía estresar, ¿no? Claro. Entonces mi sistema nervioso estaba como, ¿no? Como un termómetro, justo hay como un dicho así, que es como un termómetro del estrés. Llega un momento en que ya estás, que aparecen cosas y ya tu cuerpo simplemente no reacciona. Entonces, su sistema nervioso, ¿no? Entonces ahí es cuando hay que pedir ayuda, es más, antes. Sí, pero uno para que no corras. Claro, uno no sabe cuándo es, en qué momento pedir ayuda. O sea, estamos muy, no sé, nos da roche, nos da miedo que nos vean vulnerables, nos da como, pide ayuda, o sea, está allí. Y bueno, tenía adicción al azúcar, no tomé pastillas, tomaba pastillas para dormir a veces, pero no tomé pastillas. El primer psiquiatra que fui me dijo, toma esa pastilla, siguiente. No, como horrible. Okay. Entonces dije, no voy a tomar esas pastillas. Y luego leí el libro, ¿puedo decir el nombre de la persona? Sí, claro. De Jessica Vega Puig, que es una amiga que, bueno, se volvió mi amiga y la admiro un montón. Y me ayudó mucho. Leí su libro, su primer libro, y digo, yo tengo esto. ¿Y de qué se trata su primer libro? ¿O cuál es el título? Yoga o Clonazepam, literal. Yoga sí lo he escuchado. O Clonazepam. Okay. Entonces acá es muy conocida en Lima dentro de las personas que están lidiando por esto y quieren buscar herramientas alternativas. Entonces Jessica también ha pasado por momentos muy fuertes, muy fuertes, mucho más fuertes de lo que te podía haber contado yo en mí. Entonces todo lo que ella decía era como que para mí era muy cierto. Yo me siento así
y ya estaba yendo a terapia, ya estaba yo cambiando, ¿no? Entonces estaba yendo a terapia, estaba entrenando, me metí a un lugar que me ayudó a entrenar así todos los días, ya estaba haciendo yoga todos los días, y con ella, después de años, ¿no? Después de todos estos meses, estoy contando así como en desorden, bueno, apareció y me metí a su taller de meditación, y fue la primera vez que empecé a meditar. Eso fue en el 2016 más o menos. Y ahí fue cuando le metí punche a lo del yoga y a la meditación, y dije, esto es. Y dejé todo. Y literal dejé todo porque era lo que tenía que hacer para estar bien. Entonces ya estaba abrazando mi sensibilidad. Había llorado un montón de veces. O sea, olvídate, ¿no? Mi familia y mi entonces pareja en ese entonces me ayudaron un montón. Pero igual yo tenía ciertas cosas con mi familia, ciertas como... Sí. A veces tenemos resentimientos, ¿no? Siempre es algo normal cuando tenemos resentimientos con nuestros papás o algo. Entonces, fue un proceso largo de años, y que recién ahora puedo decir que esa Alex entonces ahora es como, o sea, puedo decir que he crecido un montón, ¿no? Y bueno, más o menos ahí, como para no contarte todo, no aburrirnos, fue el cambio, ¿no? O sea, fue como una experiencia muy personal, y de ahí seguí. O sea, vi el cambio también con las clases de Jessica, porque ella te da pautas, ¿no? Te dice, mira, no solamente cuando meditas cambia tu sistema nervioso, sino lo que comes hace que tu sistema nervioso cambie. Hay personas extra sensibles, como decimos nosotras, sensibles, y hay personas que simplemente tienen un nivel alto a soportar el estrés. Ya, nosotros no lo tenemos. Ya, pero está bien, porque somos distintas, somos personas distintas. Entonces hay que hacer cosas para nivelar eso. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Entre esas, estar súper presente, meditar, comer bien, hacer ejercicio, respirar, reírte, rodearte de gente que tenga esto. Entonces, tomar sol, por favor, personas, gente, tomen sol. Tomen sol, vayan al mar, la naturaleza, recalibrarnos. Entonces ahí poco a poco, si yo ya cantaba con el yoga, aparecieron otras formas de cantar, como más meditativas, más conectada con esta divinidad de la que te hablaba, ¿no? Entonces ahí este regocijo, este abrazo, dije, esto es nuevo, esto es, qué lindo. Claro, entonces, como que qué bien se siente. Exacto, entonces ya el canto, porque me daba nervios cantar antes, ¿no? Era como, ay, voy a cantar, como que yo... ¿Qué van a pensar de mí? Exacto, ¿no? y era como un show. Entonces, yo tenía que aparentar ser alguien para cantar. Es como ponerte una capa en vez de liberarte. Exacto, tipo Cristina Aguilera, ¿no? Tengo que ser como ella, o tengo que ser como, no sé, Alicia Keys, que me encanta, ¿no? Y como que, y todo esto, cuando en verdad yo ya... Tenías que ser tú, nada más. Entonces, siempre me ponía nerviosa a cantar, siempre como que me estresaba, y a mí me encantaba cantar, era como que una cosa rara ahí, como incoherencia, ¿no? Y mi corazón no se sentía bien, y no cantaba bien, porque me cerraba la garganta. Entonces apareció esta manera, después de mi primer profesorado, que lo tomé en el 2017, me parece, en 2018. Luego tomé otro profesorado, experiencias también de terapias alternativas, viajes, conocí a otra gente. Y luego, pues, esta manera de cantar apareció, y se volvió mi herramienta para conectar con mi divinidad, y para estar tranquila, ¿no? Y para mostrar, o para no mostrar, sino para expresar más que nada en mi intimidad, y con la naturaleza como guía, porque siento eso un poco, que es como esta guía, que es como esta raíz, esta base, la naturaleza que te dice, aquí estoy, ¿no? Como estás aquí, como un espejo también, que te dice que hay una comunicación. Bueno, ahí ya me estoy yendo ya a otro ámbito, un poquito mucho más sutil, pero más o menos fue así, y agradezco un montón ahora en retrospectiva. Claro. Porque ese momento, obviamente. Está el maremoto, ¿no? Pero creo que todos evitamos pasar por eso, porque es difícil. Entonces, al tener el control y querer mantener ese control de trabajo, mi dinero, mi familia, es difícil cambiar.
Es muy difícil cambiar. Y seguir una ruta distinta a los demás es muy difícil. Y es de valientes el yoga. Porque es soltar. Es como dejar. Literal como derretirse y soltar, ¿no? Sí. Entonces el control es dejar el control, es lo que más o menos se invita un poco, ¿no? Con el yoga. Y bueno, nos animamos a hacer el camino difícil, creo. No, Poco a poco, muy a su ritmo. Es muy bonito que a través de estas experiencias, ¿no? Como que retaron su vida, ¿no? De estos momentos difíciles, ustedes como que pudieron obtener una enseñanza y cambiaron como radicalmente, ¿no? Pero con algo que conectara con ustedes mismas. Y ese camino, como dices, es de valientes, porque es despojarse de todas las estructuras que nos exigen y que durante años nos han formado, ¿no? O sea, no es solo como de nosotras mismas que pensamos, no. O sea, todo el sistema así funciona y así nos exige. Y es muy de valientes como tener que pasar por todo esto para darnos cuenta que era el camino que teníamos que pasar y que teníamos que llegar, ¿no? Porque todos sufrimos de crisis. Siento que estas crisis permiten que nos reinventemos y que estemos en el camino en el que debimos estar siempre, ¿no? Entonces sí concuerdo, siento que el yoga y que la meditación y que todo lo que ustedes enseñan sí, en mi experiencia también, ¿no? me permitió, a través de tal vez una crisis, ¿no? También me permitió conectar como que conmigo misma. Y eso es lo bonito, o sea, me parece que encontrar estas herramientas, que no son las únicas, ¿no? Obviamente pueden haber otras, pero son a las que, en mi caso, ¿no? Como que me funciona, ¿no? Y me siento conectada. Entonces, ustedes dirían que tal vez, o sea, los beneficios de practicar yoga, de la meditación, es conectar con uno mismo, ya que el trajín, ¿no? De tal vez de el trabajo, los estudios, ¿no? Como que dejamos eso como a un costado, ¿no? Entonces eso como que podrían ser los beneficios para una persona que tal vez como que no está muy en contacto con esto. Yo creo que sí, de todas maneras, o sea, y ya lo hacíamos, bueno, en mi caso lo hacía ya cuando estaba trabajando, conectar o con el canto, en mi caso, o con el yoga, ¿no? Entonces, de todas maneras, estas herramientas, estas prácticas definitivamente te ayudan a conectarte contigo, ¿no? Porque es como si hubiera sido una maquinita todo el día, trabajando, pensando en tus proyectos, ¿no? El proyecto en la empresa donde estás trabajando, lo que sea, y simplemente llegas a este lugar o a esta práctica en tu casa o en otro lugar o con otra persona, a ser tú, a sentirte, a reconocerte y a validar todo eso que está allí adentro y acá también, ¿no? Entonces, eso obviamente es como mirarte al espejo, ¿no? Pero no para verte bonita, ¿no? Sino me miro al espejo, pucha, esto soy yo. Claro, para reconocernos. No, exacto, esto soy yo, y obviamente hay cosas que no me gustan. Pero eso es la valentía, verte y saber que eso eres tú y que puedes cambiarlo, ¿no? O sea, justo algo decías de no podemos controlar las cosas, pero sí podemos cambiar nuestra manera de dirigirnos a eso, ¿no? De cómo reaccionar o cómo accionar, en vez de reaccionar como rebote, como acciono, ¿no? Respiro, acciono. Entonces, esta valentía es esta sensación que me vino en una práctica, en una meditación, una sensación, a veces me gusta partir las palabras, valiente de valor, ¿no? No valiente como que soy valiente, soy fuerte, ¿no? Sino de valor, de tu valor, de reconoces tu valor, ¿no? Así como este valor, no valor de valiente, sino como, sí se entiende, ¿no? Como esto vale algo, ¿no? Tiene un valor, bueno, esto vale 5 soles, esto vale, ¿me entiendes? No vale 5 soles, chicos. Pero tu valor no son 5 soles, ¿no? Tu valor, ¿cuál es tu valor? Eso, como reconocer, eso, un poquito como eso. Sí. ¿Tú qué opinas, André? Ay. me quedé en lo tuyo. Sí, fue como que una... Seguro que yo la viví. ¿Qué pasó esto? No. Yo soy así como... A ti risa, no, Sandra.
Pero sí, concuerdo mucho. También, claro, es el sentir, porque también las posturas lo que hacen es abrir nuestros chakras. Yo me acuerdo que en una clase que llevé, que fue como que 1 hora y media de puro yoga, pero orientado al chakra de el corazón, en mi inconsciente era como que sí, sé que ese chakra necesito ver porque tengo demasiadas emociones ahí contraídas, demasiados temas también en general. Y me pasó algo curioso, nunca en mi vida me había pasado algo así, pero en plena clase, cuando nos hicieron abrir el pecho, lloré. O sea, literalmente sí abriste tu pecho. Sí, claro, literalmente abrí mi pecho, pero sentí como que algo en mi interior y me permití también llorar. Y lloré un montón, estaba, y decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué lloro? Y luego como que hablando con mi profesora, claro, o sea, no es solo hacer las posturas y ya, o sea, también hay un trabajo interno, como también decía Ale, y también es como que todo lo que tú sientes en el mat o en la clase de yoga, pasarlo a tu día a día, porque algo también hay personas que se quedan con la sensación de las clases y dicen, no, yo quiero estar en las clases porque me gusta el sentimiento, pero la gran tarea es pasar todo eso a nuestro día a día. Eso es lo más difícil porque, o sea, pasan tantas cosas o en el trabajo que alguien te grita y tú como que quieres confrontarles y no, y ya comienzas a gritar. Es como que, ¿y qué pasaría si hicieras otra cosa? Si mantuvieras un rato la calma y la manera de cómo le hablas ya no fuera de un grito, sino fuera de una forma más calmada, diciendo, mira, respeto mucho tu opinión, pero lo que me hace sentir en este momento es esto y podemos solucionarlo así. A una manera de gritar y de que tú le grites y se griten ambos, eso también comienza a ser todo un círculo y la otra persona le grita a otra persona o tú a otra persona. Y todo es un ambiente tóxico. Claro, y no hay un fin y es como que cada vez se vuelve más y más grande. Todo por el ego. Sentido tiene Claro, esto, ¿no? hasta cuando estás en tu carro y estás manejando, o sea, el tráfico. Sí. El tráfico. El bendito tráfico de Lima. El gran tráfico. Es como que hay personas que gritan, mi tío, por ejemplo, grita de la A a la Z, dice lisuras. Y yo digo, Dios, y yo, o sea, a veces, por ejemplo, yo digo, pucha, si yo manejara y estuviera en pleno tráfico, yo pondría mi música favorita y estuviera cantando, gozando del tráfico y no como que llenándome de todo eso, porque es como que pobre hígado y también todo lo que dices, porque también algo que Ale me dijo es lo que cada palabra tiene una vibración. Sí. Y eso es muy importante porque dices lisuras, o sea, ¿qué es lo que eso también transmites de ti hacia los demás? Claro, también? porque en el ejemplo que pones, o sea, si dices como que lisuras o insultos por el tráfico, pero ¿quién te va a escuchar? ¿El tráfico? O sea, no, o sea, al final como que tú mismo como que te comes todo ese mal rato. Exacto. Y lo procesas y mal porque es algo tóxico, entonces tú lo emites pero lo procesas también y te lo comes, o sea, todo con una finalidad, o sea, no hay una finalidad útil, por así decirlo, ¿no? Sí concuerdo también con lo que las dos mencionan y creo que de todas estas prácticas espirituales, ¿no?, que estamos comentando, a veces hay personas que se cuestionan si es que esto es incompatible con la religión que cada uno pueda tener, ¿no? Pero en mi experiencia yo diría que no es incompatible, ¿no? Todo depende de la perspectiva y la utilidad que a ti te dé. No sé si ustedes también como que concuerdan con esto o cuál es su visión. Bueno, no creo que sea incompatible. Y depende mucho, como dices, de la persona, de su perspectiva, de lo que siente también, ¿no? Hay ciertas palabras, por ejemplo, ¿no? Sí, he tenido algunas alumnas que cuando digo Dios, haces cortocircuito. Pero si están ahí, creen en algo, ¿no? Hay personas que les ayuda más enfocarse en la naturaleza, ¿no? Hay otras personas que les ayuda más en hablarle al universo, a la energía creativa. Aunque al final son como que etiquetas, ¿no? Porque el fondo es lo mismo, un ser superior. Ya no importa cómo lo llames, Dios, Alá, Yahvé, el universo, el ser superior, pero es la misma, ¿no? Solo que pones diferentes etiquetas al mismo fondo. O es un ser, o seres, o es un ente, universo, digamos, ¿no?
Entonces, al final creo que no importa el nombre, ¿no? Sino no importa la forma, Ajá, sí. sino el fondo, o sea, Ajá. esta motivación, esto que sientes tú cuando... lo que hablamos con tu experiencia, ¿no? Que Sí. tuviste del vuelto, Claro. de la vueltita. Ajá. Esta experiencia que es cierta para ti, que para ti es verdad, porque fue tu experiencia, yo no la viví. Entonces, para ti es verdad. Esa es como esa sensación, ese fondito, eso que te rellena y tú, ¿no? Entonces, siento que si estás abierto o abierta a experimentar estas maneras de conectar contigo, no va a importar. Porque eso te va a ayudar a conectar mucho más con esta religión que tal vez tienes, ¿no? Entonces, si se le da una guía adecuada, ¿no? Siempre con respeto, claro. ¿no? De las creencias de la persona, siempre con apertura también un poco, ¿no? De ambas partes. Sí. Tenía una alumna en Pachacama, yo vivía en Pachacama, que hablamos, o sea, nos quedábamos un ratazo hablando a veces, y a veces no acordábamos en la misma, o sea, teníamos un poquito de, ¿no? No peleábamos ni nada, pero es mi amiga de la Toulouse. Entonces... pero sí es una persona sensible y sí es una persona creyente, entonces ella oraba ya de por sí, antes y mucho antes era muy, muy devota, digamos. Entonces al conectar en meditación, conectaba. Claro, porque ya tenía esa práctica ya anterior. Tenía este lenguaje, entonces vuelvo a esta idea porque para mí es algo muy importante y intento compartirlo también en mis clases, este lenguaje único que hay entre tú y esta divinidad, ¿no? Entonces eso, las prácticas de contemplación, de conexión contigo, o conexión en sí, con esa verdad, te ayudan a conectar más con estas creencias que tú ya tienes, ¿no? Y bueno, eso al final con Luciana, una amiga, con ella, al final siempre como llegábamos al mismo punto, pero como por distintos lados. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, tal vez no íbamos igual, pero siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Entonces, como, sí, qué lindo que lo veas de esa manera, y yo, qué lindo que lo veas de esa manera. Claro, lo ven de ¿no? diferentes como perspectivas, pero es lo mismo, solo como que con diferentes lentes nada más. Exacto, ¿no? Es la misma energía, pero distinto nombre. Entonces ahí como un poco igual hay más discusión que decir, o sea, hay más cosas que decir en esta palabra que es Dios, ¿no? Pero creo que al final es el amor. Sí. Al final es esta soltura y esta apertura, ¿no? Al final es amor. Claro. Todos buscamos amor, todos queremos amar, todos queremos ser amados. Y eso creo que es la base, ¿no? O sea, ¿qué importa? Amor. Claro, y la devoción, o sea, es como que hay tantas maneras de hacerlo, ya sea rezando, orando, cantando, por ejemplo en el yoga, por eso también tenemos los kirtans, donde también cantamos los mantras. Yo también, algo que una vez me dijo un profesor en el profesorado de yoga que hice hace un tiempo fue que él usualmente nunca canta el Om porque hay personas que no creen en eso, porque, o sea, son creyentes en esta religión, entonces es como que una cosa también que decimos es como que nunca les obligamos, es decir, si deseas puedes acompañarme. O también en lugar de decir Om, puedes simplemente decir y te quedas ahí. Y la es como que una vocal, no hay ningún problema con ello. Pero sí, o sea, lo más importante en realidad es conectarte con uno mismo, porque como tú también habías dicho, es como que sí, hay un Dios, pero cada uno le pone un nombre totalmente diferente. Y creo que eso es lo común, que tienes como que una devoción, y la devoción es de lo más profundo de tu corazón, no como que del ego o algo, sino como que cuando eres realmente devota, es algo, es como que lo sientes y es tan profundo el sentir. Sí, porque incluso en la religión, igual es como tú lo sientes, porque te pueden como que decir de esta forma, pero igual cada individuo es diferente y su conexión con el ser superior igual va a ser diferente, ¿no? Entonces, ustedes dirían que estas prácticas espirituales, ¿no? Si bien es esta forma, pero para llegar al fondo, que es conectarnos con nuestro ser superior y con nosotros mismos, ¿no?
a través de esta práctica es que lo podemos como que lograr, aunque no es exclusiva, porque podrían haber otras también. O sea, sí se puede conectar más con estas prácticas. También con la danza, también con el canto, también con la pesca. Claro. No lo sé, o sea, dije cualquier cosa, sorry. Pero es con lo que uno sienta, ¿no? Exacto. Que no necesariamente el otro o la otra persona lo va a sentir. Y es válido. Totalmente. Claro, y sí. es el lenguaje, otra vez vuelvo a decir, ¿no? Esa forma de comunicarte, esa forma de expresarte y sentir esa recepción también de ese mensaje, ¿no? Porque hay una retribución también, que no necesariamente te va a contestar así como te estoy contestando yo, o sí, tal vez, ¿no? Pero también como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, o sea, hemos hecho Ofrendas al Mar, volumen 2, con el cherry. y apareciste y a los días me dijiste, sí. Oye, Ale. Y conectamos así y con otras personas también ahí, o sea, fue súper loco, fue algo que claramente, digo, yo no lo parametré, o sea, no, fue todas las personas que asistimos, ¿no? Y conectamos porque teníamos la misma energía para la misma finalidad y aún así somos diferentes, ¿no? Eso, entonces es como que la vida, el universo, Dios, diciéndote, está bien lo que estás haciendo, estás por el buen camino. ¿Por qué? Porque hay gente respondiendo a lo que estás haciendo, hay gente que te pregunta, hay gente, entonces, ok, está bien, no, todo está bien. Sí. ¿Por qué? Porque sigues esa coherencia en ti, sigues esa intuición tuya en tu corazón, no del ego, no del que quiero ser el mejor profe de yoga porque quiero la mejor postura, no sé, etcétera. Estoy haciendo un ejemplo gracioso. Sino que desde aquí, ¿no? Y tú sabes lo que es bueno para ti. A veces no sabes hasta probarlo. Hasta probar lo que no te gusta, hasta probar lo que sí, y para lo que eres bueno también, ¿no? Este don que está en ti. En tu caso es esto, ¿no? ¿No? En el caso de otra persona es el cocinar, en el caso de otra es tal vez danzar o hablarle a los niños. ¿No? Ser profe de niños, no sé, ahorita estoy pensando en niños, no sé por qué. Pero hay muchas formas de llegar, creo, a esa conexión. Y solo está en ti investigarlo. Pero si te quedas en el mismo sitio, y sobre todo si este sitio no te gusta, nunca vas a saber. Entonces, claro. Como que la respuesta siempre está en nosotros mismos, pero a veces nos cuesta escucharnos, ¿no? Hay tanto ruido afuera, o en vez de preguntarte a ti misma es como que, Ale, me ha pasado esto, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿quieres consejo? Sí, o sea, buscas de otra persona, pero, o sea, ¿qué pasaría si te quedas un rato, meditas, escuchas tu voz interna? Porque tenemos una voz interna por algo, y ahí está en realidad la respuesta, y es como que, no me he dado cuenta de esto, a ver, voy a ir por ahí. Y tampoco está mal preguntar qué hago, ¿no? Porque es como una manera de, enséñame. Como quiero escuchar tu opinión, pero no como invalidando o reduciendo lo que yo siento y sé. Y una muy bonita manera o una muy incómoda manera, porque en verdad es un poco incómoda, es si duermes tranquilo. O sea, antes de acostarte, antes de acostarte, o sea, duermes tranquilo, duermes tranquila, o sea, te acuestas y eres feliz de tu día. Es como, qué chévere el día de hoy, me encanta. O te quejas, ¿no? O puedes estar pensando en cosas que van a seguir, pero si estás satisfecha con tu día, o sea, no necesariamente de acá, ¿no? Nuevamente desde aquí. Creo que eso también es una manera como de saber si estás yendo por el buen camino o no. Sí, claro. Siempre es escuchar esa voz interna, como dices. Sí, el sueño nos dice demasiadas cosas. Justo cuando dijiste del sueño dije, mi profesora de meditación también justo nos habló de eso, y fue como que la otra vez, hace unos días, mi hermana, que en su cuarto está al costado mío, comenzó a pelear con su enamorado, comenzaron, y estaban en altavoz, y yo estaba como que, ¡ay, en altavoz! Sí, y yo estaba como que, Dios, dije, María Laura, ¿puedes bajar un poco el volumen? Dijo, no, dije, bueno, voy a irme a me fui, me eché y dije, voy a respirar lentamente. Pero mira cómo también trabaja la mente inconsciente, que
soñé con peleas. Wow. Es como que todo lo que está alrededor nuestro Nos afecta. lo absorbemos. Sí. Somos esponjitas. Claro, y eso que, o sea, sí, y es como que por eso tan importante, también por eso antes de dormir, dejar las noticias, dejar los celulares y tener un tiempo de calidad para ti, tal vez para también agradecer, viendo qué es lo que has hecho en tu día. Mi familia me dice que soy un poco loca, pero yo siempre agradezco por un día más, porque no es muy me han pasado accidentes, y yo luego de ahí dije, no, voy a agradecer cada día de mi vida, porque también hay demasiada incertidumbre, tú nunca sabes qué es lo que pasa, y además también hay veces en las cuales al tener accidentes te conectas mucho con esta divinidad. Yo me conecté con mis ángeles, y yo no creía en los ángeles, y era como que, o sea, es como que el sentir que alguien te haya hecho así, porque cuando me atropellaron, o sea, un poco más y yo ya estuviera en otra cosa. O sea, porque me dijeron un poco más y mi clavícula iba a estar súper rota, o sea, todo un tema ahí. Pero yo sentí que alguien estaba a mi lado y estaba conmigo protegiéndome. Y luego de saber eso yo dije, wow, o sea, ¿qué tal enseñanza me ha dado este acontecimiento? Y desde ahí dije, y es loco porque ahora, desde el año pasado, siempre miro el reloj y siempre me sale 11:11. Y en la numerología eso es como que un portal para que tengas ese contacto con tus ángeles. Y yo siempre como que paro un ratito y es como que ángeles, que me quieren decir. Estoy un rato cerrando los ojos. Es algo súper loco, o sea, es como que también los números, o sea, siempre hay mensajes, pero nosotros nunca tendemos a tomar conciencia de ellos. No sabemos cómo recepcionarlos, escucharlos, leerlos, ¿no? Pero sí siento que estas prácticas, como dicen, no se queda solo en lo físico, sino también es un cambio como de mentalidad y de perspectiva de la vida en sí. Pero bueno, chicas, entonces ya hemos llegado al final del episodio. No sé si quieren dejar... no sé si quieren como que dejar sus redes para que la gente como que lo siga. Sí. Bueno, yo soy Ale Guaranja, pero estoy en Instagram como Mar del Mar, es M-A-H-R del Mar. Mar son mis iniciales, María Alejandra Guaranja Román. Y del mar porque me encanta el mar. Así de simple. Bueno, sí, hay como una conexión con el agua y el mar y todo eso, y este canto también que es como muy acuático. Claro, qué bueno, lindo. y me encantan las sirenitas. ¿Sí? A mí también, ¿ah? Sí, la amo. Así que gracias. Gracias a ti. Bueno, mi nombre es Andrea Espinosa y me encuentran en Instagram como om.holística o m.holística. Por ahí van a ver todos mis videos, ya sea del yoga, también todo lo que es el sound healing, que ahorita estoy profundizando. Y pues nada, siempre abierta a todos ustedes si tienen alguna duda o algo, o hablar de la vida, yo siempre estoy ahí. Muchas gracias, chicas. Y a nosotros nos encuentran como @fondo.forma.podcast. Así que nos vemos. Muchas gracias.